Hola, buenas noches. Les habla el ingeniero economista Paul Héctor Sierra, profesor de la asignatura Dirección de Proyectos del Politécnico Santiago Mariño. En esta oportunidad para brindarles un poco lo que es el material de la unidad 2, denominada Gestión de Integración del Proyecto. En este sentido, vamos a comenzar por definir lo que es un acta de constitución del proyecto. Anteriormente, en la unidad 1 habíamos definido lo que era un proyecto, para qué se hacía un proyecto, cuáles eran las condiciones, las características que tenía que tener la persona que se iba a encargar de la dirección del proyecto. Sin embargo, como los proyectos no están exentos de requerir, ¿verdad?, una base legal, una base técnica y una base que se quiere documental, en la cual deben existir unos requisitos mínimos para el arranque de las actividades relacionadas al proyecto. En este sentido, se desarrolla lo que llamamos el acta de constitución del proyecto. ¿Ok? En el caso de sus tesis, por ejemplo, ustedes deben su proyecto de investigación, ustedes levantan un acta, ¿verdad?, en la cual hacen la solicitud ante una oficina de inicio de las actividades de investigación como proyecto. ¿Okay? Entonces, el acta de constitución del proyecto es algo similar en el caso de proyectos ya de cierta envergadura. Esto puede ser incluso un decreto de tipo presidencial en algunos casos. El acta de constitución de un proyecto, entonces, es un documento formal que establece la existencia del proyecto y autoriza formalmente su inicio. También se le reconoce como carta de proyecto o project card en inglés. Este documento suele contener información clave como la justificación del proyecto, los objetivos y los alcances esperados dentro del proyecto, los roles y las responsabilidades del equipo y los riesgos iniciales identificados en el presupuesto de alto nivel y el cronograma preliminar del proyecto. Además, el acta de constitución de un proyecto es aprobada por el patrocinador u otros interesados relevantes. Recuerden que todos los proyectos se hacen para un cliente, y en este caso ese cliente es el que tiene muchas veces la última decisión en relación al inicio o no retraso, pero sí de repente suspensión de algunas actividades dentro del proyecto. Ya que, como lo dice el texto, esto le otorga autoridad al director de proyecto para asignar recursos y tomar decisiones iniciales. ¿Okay? Entonces, podemos decir que, en resumen, el acta de constitución de un proyecto es fundamental para establecer una base sólida y clara para el inicio de la ejecución de un proyecto, proporcionando de esta manera una guía inicial para todas las partes interesadas involucradas en el proyecto. Ahora, como lo dijimos antes, hay unos aspectos esenciales que tienen que estar presentes en el acta. ¿Ok? En este caso, debería aparecer en dicha acta la descripción del proyecto, es decir, una breve descripción del proyecto incluyendo su propósito, objetivo y justificación. El alcance del proyecto. En este caso, tenemos los objetivos, los límites que va a tener el proyecto, el alcance de dicho proyecto, así como los entregables, es decir, cuál va a ser el producto final que vamos a entregar al cliente. La distribución de roles y responsabilidades, es decir, qué tarea va a estar asignada a quién y hasta dónde va a ser el límite de la responsabilidad de esa tarea. Cronograma preliminar, ¿ok? Un cronograma el cual vamos a distribuir las actividades a desarrollar en el proyecto en un marco de tiempo y espacio, de manera de nosotros poder establecer entonces un sistema de control y de gestión sobre el proyecto. Lógicamente, todo proyecto debe partir con un presupuesto inicial, es decir, una estimación inicial del presupuesto necesario para la ejecución del proyecto. Y deben ser contemplados en ello los riesgos iniciales, ¿ok? Recordando que pueden haber riesgos de naturaleza física, de naturaleza biológica, de naturaleza social, de naturaleza económica. Y lógicamente, para poder arrancar un proyecto se requiere la aprobación, es decir, la firma de aprobación por parte del patrocinador y otras partes interesadas relevantes en el proyecto. ¿Okay? Algunas herramientas técnicas que se utilizan para
establecer la documentación de un proyecto o el acta de inicio de un proyecto, tenemos en este caso el juicio de expertos, la recopilación de datos, las habilidades interpersonales del equipo y las minutas de reunión. Entonces, seguimos con los elementos contemplados en un plan para la dirección del proyecto, que ya los habíamos nombrado antes. Y bueno, esto es un poco de repaso, ¿no? Si se quiere, pero vamos a repasarlos de manera de poder llevar la secuencia con la presentación anterior. Lógicamente, definir los objetivos del proyecto, identificar quiénes son los interesados en el proyecto, recordando que muchas veces en los proyectos de campo tenemos que trabajar con comunidades y hay que ver si esas comunidades están interesadas en el proyecto para poder ganar su apoyo. Lo otro es desarrollar el acta de constitución del proyecto, ¿ok? La planificación de los alcances del proyecto, es decir, hasta dónde va a llegar el proyecto y en qué momento esperamos que se lleve a cabo. La asignación de presupuesto y recursos, la gestión de riesgo, como lo dije antes, y las comunicaciones. Es decir, se tiene que diseñar un plan de comunicaciones que incluya cómo se informará sobre el progreso del proyecto y a todas las partes interesadas. ¿Okay? Otros elementos que debemos contemplar, tenemos la calidad, lo cual establece los estándares para el proyecto y define cómo se realizará su control a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Y tenemos las adquisiciones, es decir, la logística, ¿no? Siempre y cuando esta sea relevante para el proyecto. Posteriormente debemos establecer, como lo nombramos anteriormente, un sistema de monitoreo y control de los trabajos proyectados y establecer un sistema de seguimiento de dichos trabajos. Esto nos va a permitir, el sistema de control nos va a permitir, como lo dije antes, establecer un sistema de seguimiento, es decir, establecer un orden al momento de implementar los sistemas para recopilar los datos, comparar el desempeño real que tenemos al momento con el planificado. Eso nos permite, si hay un incumplimiento muy grande de las metas, identificar cuáles son los problemas y desviaciones que nos están afectando y en función de eso entonces tomar acciones correctivas para poder establecer la reorientación de las metas del proyecto o ir en prosecución de su alcance como estaba inicialmente planificado. ¿Ok? Esto lo podemos hacer a través de lo que nombramos antes también, un sistema de comunicación efectiva. En este sentido hay que asegurarse de mantener una comunicación clara y efectiva con el equipo de trabajo. La gestión de cambios, ¿okay? Si se requiere cambios en el alcance del cronograma, presupuesto y otros aspectos del proyecto, deben asegurarse de que sigan un proceso formal. Hay que seguir haciendo una revisión continua, realizar revisiones regulares del desempeño del proyecto para evaluar la efectividad de las acciones correctivas. Se debe revisar continuamente la documentación, ¿okay? Todas las acciones tomadas, desviaciones, identificar. Entonces se debe continuamente también estar identificando, revisando, mejor dicho, la documentación relacionada al proyecto, ya que esta puede generar cambios importantes el cual el director de proyecto debe estar al tanto en todo momento. Y bueno, ante estos cambios debe establecerse un sistema formal de gestión de cambios, ¿ok? En este sentido se define esto como un procedimiento claro y bien documentado que describa cómo se identificarán, evaluarán o aprobarán o rechazarán los cambios que se gestionen en el proyecto. Este proceso debe incluir la documentación necesaria para los criterios de evaluación y las responsabilidades por las partes involucradas. Y finalmente debe establecerse un mecanismo, como lo dijimos al inicio, que permita la evaluación del impacto del proyecto. ¿Okay? Ahora, otras estrategias para el control que podríamos nombrar se basan en la priorización. En este caso, ahí van a surgir múltiples cambios. Seguramente en todos los proyectos se generan cambios, pero es importante priorizar según su impacto y urgencia
cuáles cambios deben ser atendidos primero, ¿ok? Como lo podemos ver aquí en esta matriz. Cuando es algo no importante que podemos delegar, pero es urgente, lo podemos delegar. Ok, si no es importante y no es urgente, lo podemos eliminar en ese momento. Si es importante y urgente, hay que hacerlo. Y si es importante pero no es urgente, podemos planificarlo. Ok. Fíjense que es una matriz muy sencilla, pero muy útil al momento de dejar claras las condiciones de priorización de los diferentes cambios que se pueden generar en un proyecto. Bueno, aquí nuevamente, que esto es lógico, una comunicación clara y oportuna. Deben establecerse canales claros de comunicación entre las diferentes partes del proyecto. Y debe hacerse un análisis costo-beneficio, porque nos estamos manejando dentro de un presupuesto y las decisiones que sean tomadas dentro de un proyecto, dentro de la dirección de un proyecto, deben generar un resultado positivo, tanto en los costos como en los beneficios del proyecto, haciendo que el costo se convierta más bien en una inversión. Bueno, nuevamente recuerden que no estamos trabajando de manera aislada en los proyectos, tienen que tener la aprobación por parte interesada relevante. Nunca tomen decisiones solos, señores. En este sentido es mi recomendación, por experiencia se los digo. Siempre que uno tiene un jefe o un cliente, debe contar con la participación de esta persona al momento de hacer un cambio, al momento de generar una decisión, ¿ok? Porque esto permite ya el conocimiento por parte de esa persona de ese cambio y permite un mejor ajuste del plan que se tenga que hacer. Y bueno, finalmente, fíjense, ya para el cierre del proyecto, una de las cosas que hay que evaluar son los entregables. Es decir, oye, si una vez alcanzada la meta y los objetivos, cumplen con los niveles de calidad necesarios que nos permitan a nosotros de verdad certificar de que ese bien, ese producto, ese servicio está cumpliendo con las expectativas del cliente. En este caso, bueno, se requiere hacer una revisión exhaustiva de todos los entregables para asegurarse de que cumplan con los requisitos estándares establecidos. Y algunas otras estrategias ya para que se tienen para el cierre del proyecto, siempre debe igualmente guardarse una documentación de cierre, es decir, un archivo en el cual se vaya almacenando toda la documentación referente a los desembolsos, a los gastos. Ok, debe haber una correlación entre la información de las órdenes de salida, órdenes de entrada y órdenes de dirección que se hayan dado. Todo eso debe estar guardado en una carpeta de minutas, ok, con su respaldo. Otro que ya esto es más a nivel de consejo, bueno, debe haber una revisión de las lecciones aprendidas, ok, esto siempre los proyectos dejan una enseñanza, ok, a través de la experiencia. Bueno, la comunicación y la celebración, ya esto es cuando todo está ok y se logra entregar el proyecto. Y la desmovilización de recursos. Hay que recordar que muchas veces en los proyectos siempre quedan recursos allí residuales en la parte financiera y eso debe ser desmovilizado porque esto hay que rendir cuentas generalmente a otras personas. Y bueno, hacerle un seguimiento posterior al cierre, ¿ok? Bueno, ya para cerrar, entonces tenemos esta cita de Stephen Covey que dice: la sinergia es mejor que mi camino o tu camino, es nuestro camino. ¿Okay? Bueno, espero hayan disfrutado la presentación. Igualmente que la anterior va a estar disponible en la plataforma en formato PDF y van a tener el link para la descarga de este video. Muchas gracias.